Bueno, lo dicho, dar la bienvenida a todo el mundo que está interesado en este webinar de cómo será el lujo en 2022. Vamos a intentar hacer una aproximación a cómo va a estar el sector en ese momento. Conmigo, yo soy Fran Sánchez, conmigo tengo a Amparo de la Concepción, que es una profesional de la industria del lujo que lleva muchos años, ha trabajado en diferentes empresas del lujo en puestos de responsabilidad. A Miguel Ángel Gardetti, que nosotros hablamos de Ciudad de México. Miguel Ángel Gardetti habla desde Buenos Aires, Argentina, y él es el director del Centro de Estudios del Lujo Sustentable. Si no digo bien el nombre, me corriges. Tenemos preparada una estructura de este webinar en la que vamos a tener tres charlas, ahora veremos cuáles son, y estas tres charlas van a tener una duración aproximadamente entre 15 y 20 minutos, y luego pues daremos oportunidad para aquel que quiera preguntar algo o establecer un pequeño coloquio alrededor de las perspectivas que tiene el sector del lujo en este año que entra, ¿no? Que está repleto de luces y sombras. Bien, si os parece, voy a comenzar yo con mi presentación. Yo creo que he hecho una breve introducción para que podáis presentaros si lo deseáis. Este evento, detrás de este evento, pues están tres organizaciones que entiendo que conocéis, que es el Centro de Estudios del Lujo Sustentable, que es una institución líder en el tema de la sostenibilidad y el lujo en Latinoamérica. Está la Asociación Mexicana del Lujo, de reciente creación, y del Instituto Europeo del Lujo y el Lujo, pues, que es una institución que socia de la Universidad de Anáhuac y que se dedica a hacer diplomados y cursos sobre gestión y comercialización del lujo. Así que, si me permitís, y sin dar más espacio, pues permitidme que voy a compartir pantalla. A ver, no sé cómo ¿lo veis bien? ¿Sí? Sí. Dame feedback, por favor. Sí, vale, Sí, doctor. perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, Sí. lo dicho. Vamos a comenzar. Como os decía, la primera charla que vamos a dar, voy a empezar yo porque luego aunque estaba el último, pues hemos pensado que consecuentemente parecía que era la que debía de ir en primer lugar por lo que significa, ¿no? Que es cómo estamos hoy en día, cómo está el sector del lujo y qué previsiones tenemos para el año que viene. En segundo lugar, hablaremos del consumidor del lujo, ¿no? ¿Qué cosas sabemos, qué nuevo perfil o qué perfil creemos que va a tener? Y en tercera posición, pues nos va a hablar Miguel Ángel de una ponencia que es de cara al futuro, que pueda aprender el lujo de la COP26, ¿vale? Bueno, sin más dilación, me vais a permitir que comience. Bueno, ustedes no soy yo creo que algunos de vosotros me conocéis, otros no. Soy director del Instituto Europeo del Lujo, CEO de la asociación. He sido y soy profesor de Mercadotecnia del Lujo en varias maestrías de la Anáhuac. Y además, pues ejerzo y formo, hago cursos in company en muchas compañías de lujo en Latinoamérica. Cualquier información que deseéis, pues tenéis el correo contacto @lujo y nuestra página web. Bueno, esto es una demostración que nos digo cosas que nos acierta, pues todas son cosas que hemos organizado en los últimos tiempos y que han sido, pues desafortunadamente para nosotros no han tenido más que ser online como es este evento. Y quisiera aprovechar brevemente para deciros que nosotros organizamos lo que creo que son los diplomados de referencia sobre lujo, es decir, cursos certificados sobre comercialización y gestión del lujo, que se hacen en Latinoamérica, que están avalados por la Universidad de Anáhuac y que el próximo 5 de marzo pues, comienza nuestro diplomado de Luxury Management, que será su 6ª edición. Si alguno tiene previsto formarse en estos campos, sin duda, yo creo que podemos ser una gran edición. Bueno, y lo dicho, yo comienzo. Vamos a hablaros, o voy a hablaros, del estado del lujo tal como está hoy y las previsiones para 2022. Y permitidme que haga una cosa. Lo primero, no voy a dar porque lo que quiero es hablar de
de cómo está el lujo, pero creo que se hace absolutamente necesario hacer una pequeña o poner una pequeña slide que hable de qué funciones cumple el lujo, ¿eh? Las marcas de lujo lo que son símbolos de identidad personal y social, además de una fuente de placer para aquel que disfruta servicios de lujo o compra artículos. Y cuando alguien compra lujo, busca sentirse pues tal como desea, proyectar una imagen concreta o reforzar su estatus social. Os recuerdo que las marcas de lujo no buscan funcionalidad y que no son estrictamente necesarias, pero son importantes. Bueno, digo esto porque uno tiene que tener una idea clara, y yo me encuentro con que hay mucha gente que no la tiene, sobre qué es el lujo y qué funciona, ¿no? Y bueno, claro, y aquí estamos hablando de esto porque ha aparecido una cosa que no voy a hablar mucho de ello, pero que se trata del dichoso coronavirus. Y yo quisiera primero decir una cosa, simplemente como introducción. Coronavirus no es un evento estilo cisne negro, sino que ahora sabemos que ha sido un rinoceronte gris, un término pues acuñado mucho más recientemente, que nos han vestido, que se ha llevado todo por delante, y la diferencia de uno y otro es que es un evento inesperado, de gran magnitud, que afecta a nuestras vidas, a la economía, pero que hoy en día podemos saber que se podrían haber tomado medidas, ¿no? Que ya sabemos que en el 2018 la OMS, Bill Gates, todo el mundo hablaba de que podía venir esto, y la pereza de los gobiernos mundiales pues ha hecho que esto escalara más. Bueno, no me quiero meter en ningún jardín. Yo lo que quiero deciros es que todos tenemos la sensación que hemos dejado atrás una vida que ya no volverá, ¿no? O que no volverá a su totalidad, y nos enfrentamos a una nueva vida que desde el punto de vista profesional pues es interesante entender y conocer para estar preparados, ¿no? ¿Cómo ha impactado el COVID en nuestras vidas? Nuestras vidas profesionales, desde luego. Bueno, pues hay muchísimos datos, están completamente un poco difuminados alrededor de la magnitud de noticias que aparecen, pero centrándonos en lo que supone la situación latinoamericana, pues podemos ver que el impacto sobre el Producto Interior Bruto en el año 2020 ha sido tremendo, especialmente en Perú, en Argentina. Un poquito menor grado pues lo ha tenido en México y en Ecuador. Claro, ya tenemos un poco las previsiones de cómo va a quedar el Producto Interior Bruto, lo podemos ver en las columnas de la derecha, y esto lo que podemos estar completamente seguros es que, y ya se sabe, pues es que no se van a recuperar las economías, ¿eh? O sea, fijaros que siempre la columna azul está por debajo de la roja. Bien, si uno analiza la magnitud enorme, y luego Amparo nos hablará de ella, de qué ha pasado o de qué piensa el consumidor, el humano de a pie, en cuanto a cuáles son sus comportamientos, está claro que los ha cambiado radicalmente, y muy pocos consumidores, y esto quiero hacerlo recalcar, dicen que van a volver a sus antiguos comportamientos a corto plazo. Esto tiene una importancia verdaderamente crucial para determinar cuándo nos vamos a recuperar, cuándo se va a recuperar el sector y si lo va a hacer rápido o no. Y además también sabemos, decía Rosan Young, que en una encuesta multitudinaria internacional pues lo preguntaba, pues el COVID-19 pues ha cambiado mentalidades y prioridades. Esto es, repito, un aspecto fundamental para entender cómo va a afectar esto a un sector del lujo como el que tenemos actualmente. También Sarja pregunta cuáles son las prioridades de la gente hoy en día, ¿no? O sea, después o saliendo, yo prefiero utilizar esta palabra, del efecto COVID, ¿no? Y es que hay dos cosas que como veremos, también afectan mucho el comportamiento de la gente. Lo primero, que la gente mira más el dinero, pues porque su economía ha quedado maltrecha o tiene miedo. Lo segundo, su salud. La salud suya y la de los demás. Esto condiciona, por ejemplo, si uno quiere viajar, si va a salir mucho y demás. Hay un segundo nivel de importancia, bastante por debajo de las dos primeras, que es una conciencia de preservar el planeta y la sociedad. Vemos que todo esto y luego nos hablará Miguel, pues todo este impacto sobre los temas de sustentabilidad pues ha sido muy importante. Y en último lugar, pues queda la experiencia, ¿vale?
Se han hecho también encuestas aquí en México, esto es una encuesta en México hecha por ANAM y queda claro lo que ocurre, ¿no? O sea, la gente mira ahora más el dinero, es importante porque esto condiciona, como veremos, pues que el lujo buscado pues tenga que ser un poco más asequible y que no pueda tener el precio que a uno le dé la gana. La irrupción del mundo digital con todas las dificultades que tiene en el sector del lujo, que tiene que estar muy adaptado, pero por ejemplo hay un 76% de los que han comprado digitalmente que lo hizo por primera vez, o sea que realmente se espera que muchos de ellos repitan, ¿no? También se ha llevado el consumo a casa, pues hay una serie de productos relacionados con el mobiliario y demás que parece que han salido beneficiados, porque la gente pues, va a querer disfrutar y anidar en su casa. También el comercio de proximidad viene por aquí. Lo que hablamos de la salud y la seguridad, pues le preocupa mucho, con lo cual pues, realmente va a correr pocos riesgos. Un quinto efecto es que hay una polarización de preferencias, luego nos acercaremos a ello rápidamente, pero veremos cómo se han creado multitud de tipos de clientes, o sea, ya no eran tan pocos como antes, ahora son mucho más, y también, pues como os decía, hay un tema de responsabilidad social muy agudizado, ¿no? Pensar una cosa, por ejemplo, un tema que afecta mucho por todo lo que supone el turismo de compras en el lujo, pues esto ha cambiado, es decir, más del 50% de las personas a las cuales Boston Consulting Group de alta gama le preguntaron, pues dijeron que no pensaban viajar antes de un año, o sea, que realmente estaban hablando de previsiones. Hay un 3% incluso que dijo que jamás iba a viajar. ¿Y cuándo se va a normalizar esto que parece tan importante para las economías, para el turismo, para el lujo y para tantas cosas, para tantas otras cosas? Bueno, pues se supone que será en el 2023. Ya os adelanto que no va a ser en el 2023. Esto es un estudio que ha hecho McKinsey Travel, en la que se ve claramente que durante 2021 los viajes interregionales pues, han estado bastante fastidiados, especialmente entre las regiones, Asia, Europa y Norteamérica, que el año que viene, pues, turistas pues, van a seguir llegando pocos, porque la gente entre continentes va a viajar todavía poco, alrededor del 50% que lo hacía, y ya se supone que en el 2023 repito, según McKinsey, pues esto se va a normalizar. O sea, que aquel que tenga un negocio que dependa del turista, aunque aquí somos muy peculiares en México, porque tenemos a los americanos muy cerca y esto tiene otras reglas, pues realmente le va a costar. Claro, yo supongo que tenéis todos en la cabeza bueno, pero ¿cuál es la realidad del lujo ahora mismo? Bueno, una de las razones de por qué organizar este webinar en este momento ha sido porque hemos tenido la suerte, llevamos mucho tiempo sin información, que Bain Alta Gama, quizá una de las consultoras más importantes en el sector, pues sacó un extracto de un informe ahora el 11 de noviembre pasado, para saber un poco dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pues hombre, sabemos que la hospitalidad y los cruceros, los podéis ver aquí redondeados en rojito, pues han dado han tenido unos resultados nefastos, aproximadamente con unos descensos frente al año 2019 del 50%. ¿Qué se ha comportado mejor? Se han comportado los coches, que es el mercado más grande, son 551.000 millones de euros, se ha comportado muy bien porque prácticamente ya ha recuperado la normalidad. Los artículos de lujo han recuperado, incluso han crecido un poquito, y los vinos y espirituosos pues también se han recuperado la normalidad. Como os decía, los muebles pues, son los que mejor han podido funcionar porque son los que han crecido alrededor del 10%. O sea, en cifras generales, el mercado global del lujo, incluyendo todos los segmentos, pues ha tenido un descenso frente al 2019 de alrededor del 10%, pero esto ha ido por sectores, no ha ocurrido con todo. Bien, y si nos centramos en lo que tenemos más información, que son los artículos de lujo, pues lo podemos ver aquí. Fijaros cómo algo absolutamente mágico, sorprendente y que nos deja con la boca abierta es que los artículos de lujo incluso han crecido ya frente al año 2019. En fin, esto demuestra un poco la fortaleza del sector. Realmente el sector del lujo es un sector extremadamente vigoroso porque
aquí tenemos las cifras desde el año 2001, y prácticamente solo sufrió un descenso también en la crisis de 2008, ¿no? Que donde ahí tuvo 2 años titubeantes. Yo creo que hay pocos sectores en el mundo que tengan esta capacidad de regeneración. Los artículos de lujo vuelven a estar en la cresta de la ola y lo que esperamos es que, y lo digo en referencia al nombre que le pone Bey, pues no sea simplemente una nota, ¿no? Bien, ¿qué otras cosas podemos ver? Bueno, ya como hemos visto, todo va por barrios, ¿no? Porque, vale, los artículos de lujo crecen un 1%, es decir, parecen aparentemente recuperados, pero no lo han estado en todos los lugares. ¿Por qué han crecido o dónde han crecido? Pues han crecido en China, han crecido en el continente americano y en el resto del mundo. ¿Dónde no se han recuperado todavía? En Japón, Europa y Asia, con un impacto bastante importante, porque este 2021 lo van a cerrar con un descenso todavía de alrededor de un 20%. O sea, como veis, hay una simetría verdaderamente importante. Y además también ha cambiado un poco el cómo ha sido este año el dibujo, ¿no? Realmente la compra hecha por turistas casi ha desaparecido, ha bajado entre un 80 y un 90%, y sí que ha sido el consumidor local el que ha crecido entre un 50 y un 60%. Esto yo creo que va a ser una tendencia que se va a mantener en los próximos años. Y otra cosa que destaca bastante en este panorama es que la gente de mucho dinero, las ciudades que eran un foco de la compra del lujo, el top 10, ahí puede estar pues, Milán, Londres, París, pues este top 10 pues, ha bajado de tener un peso del 35% pues, al 25%, es decir, la gente empieza a comprar lujo también en otros lugares. También esta situación pues, ha traído alguna novedad importante, que es que los nuevos, se han acercado un 25% de nuevos consumidores al lujo. Esto sí que es un indicio positivo, ¿no? Porque estos nuevos consumidores, pues esperemos que se consoliden en los próximos años, ¿no? Y realmente también otra cosa que llama la atención aquí, yo creo que es bastante relevante, pues es que realmente el 35% de las compras han sido de los verdaderamente ricos, de los sub-B, que son aquellos que tienen más de 30 millones de dólares en patrimonio, y cuando antes era del 30%. Es decir, los más ricos son los que han ayudado a crecer mucho más el panorama. Bien, ¿y qué sectores, ¿no? Han funcionado? Porque otra vez esta es la heterogeneidad dentro de los artículos de lujo, ¿no? Pues curiosamente, y no me preguntéis luego por qué, porque desconozco por qué ha sido, el que más ha crecido ha sido los zapatos, ¿no? Los zapatos, el segundo los bolsos y el tercero la joyería. Los relojes se mantienen o han adquirido, por lo menos han logrado la normalidad, ¿no? La belleza ha decrecido un 1% para el tamaño del mercado, que es el segundo mercado del sector, pues bueno, es mucha cifra, pero no se puede considerar catastrófico, y sí que la parte de fashion luxury, de moda de lujo, es la que más ha sufrido, porque todavía tiene pérdidas de alrededor del 10%. ¿Vale? Si nos referimos, yo creo que Amparo hablar de esto un poco, esto es otra cosa que quiero señalar, es cómo ha ido con las nuevas generaciones, que en el 2019 entre Gen X y entre Gen Y, Millennials y Gen Z, tenían aproximadamente el 44% de las compras del lujo, pero es que en el 2025 se espera que sean del 70%, porque ya han pasado el 60% del market share de las compras de artículos de lujo. Esto ya lo diré luego, pero esto es un aspecto importantísimo que está revolucionando lo que es el propio mercado y lo que va a hacer que cambie radicalmente en los próximos tiempos. Y bueno, lo que tenéis todos en la cabeza. El mundo digital ha pegado un crecimiento tremendo de un 89% en los últimos tiempos. No todo se va a consolidar, eso ya también lo sabemos. Y otro lugar donde ha funcionado bien ha sido las tiendas monomarcas en este 2021, que ya tiene un crecimiento de un 6% con respecto al 2019. Al resto de los lugares donde la gente compra lujo no le ha ido tan bien. O sea, los outlets tienen un descenso del 5%, los departamentales, todos aquellos, no sé si alguno hay conectado que trabaja en el Palacio de Hierro, pues ha tenido una bajada del mercado en el department store del 16%,
las tiendas multimarcas han bajado y, por supuesto, si no ha habido turismo, el travel retail, que era responsable de casi un 20% de las ventas de lujo, pues se ha despeñado. Bien, pues, pero yo no me quería quedar exclusivamente con este tema de las cifras, ¿no? Porque esto es una fotografía de la realidad. Pero lo que ha habido y ha habido un cambio bastante profundo, ha sido, y aquí no me voy a detener mucho, porque esto necesitaría de mucha explicación, es cómo también han cambiado los conceptos de lujo, tanto en Europa y Estados Unidos, con conceptos de lujo parecidos, y los de Asia, ¿no? ¿Qué pasa en Europa y Estados Unidos? Pues es más un lujo introspectivo, ¿no? Está focalizado al interior, lo que más se valora, la calidad, la herencia, el que me divierta y me satisfaga y que yo me lo compro por autorrealización, por demostrarme a mí mismo pues, que he conseguido el éxito. Sin embargo, en Japón y China es un lujo focalizado a los demás. Por eso cada vez pues vemos que hay unas marcas que funcionan muy bien en unos lugares y en otros pues, no tanto, ¿no? Este lujo focalizado a los demás en Japón y China lo que valora pues, es mucho más la estética del diseño, que sea reconocible por otros. Es verdad que la herencia, es decir, tiene que ser de marcas reconocidas, el estatus que le da a la gente, porque claro, han llevado en algunos de estos países mucho tiempo siendo unos parecidos a otros y es el momento de mostrar la riqueza. Y también como otra cosa que valora muchísimo es lo que dice de la gente que se lo compra a los demás, la autoexpresión. Como veis, son dos conceptos de lujo diametralmente distintos que obligarán a las empresas pues, a tener campañas de comunicación realmente distintas, en lugares distintos y con un enfoque distinto. Y también, como os decía, también son distintos y me voy a quedar aquí porque no quiero leer todas las características, pero como las nuevas generaciones también valoran cosas distintas en el lujo, ¿no? Es decir, tienen prioridades a la hora de comprar el lujo completamente distintas y también distintas a los Gen X y Boomers, ¿no? Los Gen X y Boomers, pues un poco somos más clásicos, ¿no? Tenemos el concepto clásico de compramos el lujo por calidad, por diseño. Bueno, esto de valor por precio quiere decir, hombre, compramos aquello que consideramos que vale el precio que nos ponen, ¿no? La herencia, pues eso, que sea divertido por estas razones, ¿no? Pero sin embargo, un millennial, pues lo compra, sí es verdad por la calidad, sí es verdad que el valor por precio, pero fundamentalmente porque le hace sentir de manera estupenda y porque es una manera de decirle a los demás pues cosas de él, ¿no? Igual que el diseño. Y el GZ, pues es lo mismo, pero en otro orden, ¿no? Aquí los temas de autoexpresión, de calidad, de diseño también están, pero en orden distinto. Quedaros con una idea. Cada uno, también por edad, buscamos cosas diferentes en el lujo. Para no volvernos locos, lo que tendríamos un poco que ver en esta ecuación del valor del lujo, cómo era el lujo antes del COVID y cómo va a ser ahora, ¿no? Antes del COVID, pues en el lujo se buscaba solamente la calidad, la estética y un diseño de marca reconocida, que me hiciera sentir bien, que fuera divertido, que fuera entretenido, que realmente pues el valor por el precio fuera adecuado, que la autorrealización y la autoexpresión, pues depende de la edad que yo tenga, pues son cosas importantes y la expresión de compra como sexta posición. Después del COVID todo ha cambiado. Ya no es tanto la marca como el producto. Lo que sirve es para reafirmar mi identidad y mis valores, o sea, como las marcas no comuniquen una identidad diferenciada y unos valores sólidos, pues realmente lo van a pasar mal. Tienen que abrazar todas las marcas la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión. Esto se ha convertido ya no en un mantra, sino en una absoluta necesidad. También las marcas son un nexo de unión para estar conectados con otros y han aparecido unas nuevas plataformas bien distintas a las que existían en el grupo clásico, que no nos queda más remedio que recorrer. Así las marcas se convierten en amigos, activistas, en transmisores de un código y un lenguaje, en mantenimiento de un estatus y en servir de conexión hacia otros. Bien, entonces se ha cambiado todo, se ha cambiado el propio concepto de valor y lo que cada uno buscamos, pues ¿qué tienen que hacer las marcas para adaptarse, ¿no? Pues, yo tengo aquí 3 slides un poco para comentaros
las tareas que cualquier marca de lujo debería proponerse y debería ponerse a trabajar, ¿no? Lo primero, pues que hay que entender tu público cuál es. Y hemos visto que depende de la composición y depende de la edad y depende del lugar, pues es de una manera, pues hay que atender al público, ¿no? Y ofrecerles una propuesta de valor adaptada a ellos, ¿no? El segundo punto es que hay que redefinir y construir los pilares de la excelencia. Es seguro que todo el mundo ha construido su marca con la exclusividad, con la calidad, pero ya no basta eso, ¿eh? Ahora hay que asumir todos los valores de responsabilidad social y de sustentabilidad y tenerlo como una parte integrante del valor de la marca. Como tercer punto, desarrollo de la creatividad, porque las generaciones más jóvenes, no es que las otras no lo pidieran, pues necesitan ser inspirados y hoy en día hay una competencia verdaderamente ingente que además pues, se ha desarrollado con las nuevas redes sociales y las nuevas formas estéticas de expresión, ¿no? Cuarto, pues si yo a una marca le diría, oye, adapta tu modelo de negocio, porque ahora mismo la nueva realidad hace que todo, absolutamente todo ha cambiado, vemos que le gusta la proximidad, vemos que le gusta la personalización, en fin, hay muchos factores ahí que lo que hacen que yo tengo que adaptar mi modelo de negocio, ¿no? Radicalmente si quiero pues llegar a la gente. Y sí, hay que hacer un cambio acelerado a las compras digitales, pero ojo que las compras digitales tienen que ser de lujo, ¿eh? Tienen que ser de lujo, hay mucha página web que no es de lujo, que no transmite esto y cuando tú te mimetizas en ese gran escaparate que supone Internet, seguramente lo que vas a conseguir es perder hasta tu identidad, ¿no? Entonces el cliente tiene que estar en el centro y lo que vamos a tener que hacer es ser verdaderamente omnicanales. Se acabó de decidir al cliente cómo y cuándo tiene que conectarse y comunicar con nosotros, será él el que lo decida. Como os decía, hay que asumir estos valores de sostenibilidad y valores sociales verdaderamente con convicción, tener planes concretos y colocar a los valores por encima de la estética. Esto las nuevas generaciones lo están pidiendo. Y, pues bueno, también otra cosa que se observa es que hay un acercamiento a la mentalidad posaspiracional, es decir, se busca un lujo más silencioso y un lujo pues, más asequible del que había antes, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen que hacer las marcas de lujo? Pues incidir en ofrecer una experiencia extraordinaria. Nunca más que ahora ha sido válido el carpe diem, ¿no? El aprovecha tu día, el disfruta el momento, ¿no? Y así que la experiencia tiene que ser inolvidable. Tenemos que tener narración de historias emocionantes y verdaderas, tenemos que hacer comunicaciones personalizadas y bueno, y la verdad es que hay que tender hacia la excelencia cultural insurgente. Como dice Daniel Langer, que es un consultor de lujo muy importante en el mundo, nos da un consejo: cread el valor de marca más sólido posible, que de eso se trata, y conectaros lo más posible con vuestros clientes. Tal vez no compren tu marca el primer día, pero no se olvidarán si haces algo por ellos ahora. Si no hay memoria, no hay lealtad. Bien, he ido un poco rápido, pero bueno, era cuestión de contar lo que está ocurriendo ahora mismo. Como veis, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Estamos en una situación que si uno se deja llevar solamente por la preocupación, pues dice, bueno, pues nada, pelillos a la mar, el año que viene será fácil, el año que viene estará lleno de retos porque tenemos que adaptarnos a ese consumidor que es tan especial. Bien, lo dicho, y del consumidor pues nos va a hablar Amparo de la Concepción, así que te doy paso, Amparo, para que puedas hablar de este tema. Activa tu micrófono, por favor. Lo primero, me he ido directamente a compartir y había que activar. A ver. ¿Ya no? ¿Me oís todo? Te oímos perfectamente. Perfecto. Sí. Muy bien. Vale. Listo. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos decir que somos unos apasionados del mundo del lujo, del servicio, de la excelencia, en resumen, de dar una mejor experiencia a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes. Porque
Sencillamente de eso es de lo que va a depender los números que nosotros podamos dar y de conseguir esos objetivos que nuestras empresas quieren, ¿no? Y de ahí es la importancia de conocer a este nuevo consumidor de lujo. ¿Por qué? Pues porque realmente a día de hoy las empresas del mundo del lujo hemos ido pasando por diferentes etapas. Hemos pensado anteriormente, equivocadamente, que nuestra estrella era nuestro producto, cuando realmente nuestra estrella es y ha sido siempre nuestro cliente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el hecho, digamos, de que conozcamos tanto y también a nuestro cliente y con los cambios que han habido. Evidentemente, la pandemia del año pasado pues, nos ha ido cambiando a todos, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco cómo todos estos cambios de hábitos tanto en consumo como a nivel personal, influye también en nuestros clientes. Simplemente si echamos la vista atrás al diciembre normal, por decirlo de alguna manera, que fue en diciembre de 2019, probablemente difiera mucho de lo que estamos haciendo todos este diciembre de 2021, ¿no? Estaríamos todos pensando en unos eventos multitudinarios con nuestros clientes y bueno, falta preguntárselo a empresas dentro del mundo del lujo que se dedican a las bebidas o a los servicios, como a mis amigos de Moet, cómo ha cambiado para ellos también todo este tipo, digamos, de situación por el hecho de no poder hacer estos eventos sociales, ¿no? Entonces, evidentemente, la pandemia nos ha cambiado a todos y los hábitos, evidentemente, tenemos que estar hablando de un cliente, o sea, y de un consumidor que evidentemente ha cambiado completamente desde la pandemia. Entonces, todos queremos olvidar este COVID, pero no hay manera. O sea, realmente tenemos que basar de un histórico, de unos datos, para poder entender cuáles han sido los cambios en este 2021, ¿no? Entonces, la realidad es que también pensábamos que si yo os hubiera hecho alguna pregunta hace unos meses, pues probablemente todos pensábamos que con la vacunación, con todo, a día de hoy todo estaría más normalizado. Pero según todos los estudios de las compañías y de todos los estudios de mercado, pues se ve que los consumidores no es que no estén preocupados, sino parece ser que cada vez seguimos estando más preocupados porque lo que pensábamos que tenía un fin, pues vemos que el fin pues no llega, ¿no? Entonces, evidentemente, los consumidores están preocupados principalmente por el impacto económico y por su salud, pero realmente más por el impacto económico porque han visto cómo, ya, cómo se ha ido, espera, es que quiero cambiar una cosa. Listo, ya. Cómo el impacto de la economía ha sido tan importante, ¿no? Entonces, en la investigación que nos hace Accenture, vemos cómo si le preguntamos cuáles son esas necesidades más importantes y que encuentran ellos como sus principales prioridades, lo que destacamos es que con los porcentajes más altos es la seguridad financiera y la salud, tanto personal como de amigos y familiares, con lo cual casi el 59% de casi todos los encuestados piensan que su vida ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, pues tenemos que pensar cómo todo esto también ha ido influenciando. En este otro estudio de mercado, porque ahora estamos viendo que no sean percepciones que tenemos todos a nivel general de cómo ha influido en nuestros clientes, en nuestros consumidores, en nosotros mismos. Estos son estudios propios de mercado de las grandes compañías, en este caso es de Pricewaterhouse, que hizo, digamos, una encuesta con diferentes preguntas, donde evidentemente aquí iba diciendo cómo tu vida en el trabajo, tu vida profesional ha cambiado, cómo tú te estás protegiendo, digamos, de la pandemia, ¿no? Y aquí vemos cómo el 49%, pues, por ejemplo, evitaba o evita salir de sus casas. La gran mayoría, el 50%, o bien sigue trabajando en casa, es decir, haciendo home office, o bien están, digamos, paulatinamente incorporándose en las oficinas, ¿no? Y que sigue evitándose el transporte público, ¿no? Entonces, todas estas consecuencias es lo que va a crear unos hábitos de consumo que se van a quedar en los consumidores por tiempo. Por ejemplo, evidentemente, cuando hemos estado más tiempo en casa,
pues ese tiempo lo hemos invertido en cosas que anteriormente pues nunca hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, las partes que más destacaron en esta encuesta que estos consumidores habían invertido su tiempo, y aquí es donde nos fijamos que una de ellas ya nos afecta, digamos, a nuestro sector, como es el shopping online, evidentemente en el entretenimiento de televisión y demás, ¿no? Pero ahí vemos lo que les va a afectar en un futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otra encuesta de KPMG, vimos decir que el 70% de la población sí quiere retomar lo antes posible la vida que llevaba antes del COVID-19, pero evidentemente el comportamiento nunca va a ser igual. Ninguno, yo creo que de nosotros, si miramos un poquito hacia adentro, ni siquiera yo creo que la sociedad en general es consciente de lo que ha pasado con la pandemia, porque realmente el mundo se paralizó. Entonces, yo creo que aunque todos queramos volver cuando todo esto se normalice, o si ya nos acostumbramos, evidentemente, nunca vamos a ser los mismos porque hemos sufrido algo que internamente hemos ido procesando y lo hemos ido procesando muy rápido. Hemos hecho muchos cambios personales, hemos hecho muchos cambios profesionales, pero que evidentemente nunca vamos a seguir actuando igual. ¿Y cómo el comportamiento se va a ver? Pues evidentemente en cuanto a las compras, a los canales de compra y los puntos de venta. ¿Por qué? Pues porque antes teníamos muchos prejuicios, y sobre todo en el mundo del lujo, al tema, digamos, del shopping online, de la seguridad en el canal de pago, de la seguridad en la entrega. Y ahora todo eso, a la fuerza nos hemos tenido que ir acostumbrando y hemos abierto ahí, hemos quitado esas barreras que, claro, ahora sucede al contrario. Es decir, vamos a ir yendo a ese cliente o a esa manera omnicanal que estamos diciendo, o digital, por ejemplo, pero le vamos a tener que dar argumentos a ese cliente para que realmente le valga la pena volver a una tienda física, porque es muy cómodo el hecho de estar, digamos, comprando desde tu pantalla, ¿no? Entonces, ese es uno de los comportamientos que más nos afectan a nuestro sector. Luego, evidentemente, se le ha dado un peso muy importante a la sostenibilidad. Todos los clientes y todos nuestros consumidores van a buscar qué aporta ese producto, qué aporta esa empresa, y eso nos lo van a contar un poquito más hacia adelante muchísimo mejor, ¿no? Evidentemente, unos cambios en las relaciones personales. Hemos tenido que poner muros forzosos a nuestras relaciones personales y evidentemente ahora ese tiempo, esa inversión de tiempo que vamos a hacer en nuestras relaciones personales, lo vamos a medir mucho más. También evidentemente en el ocio, porque no queremos o no nos vamos a pensar mucho en estar en espacios cerrados y sobre todo con muchísima gente por el tema del distanciamiento social, ¿no? Entonces, son comportamientos que vamos a tener que ir examinando. Aquí vemos qué retos o a qué nos tenemos que enfrentar realmente en la región de Latinoamérica, de donde estamos la gran mayoría, ¿no? Aunque hay gente también de España, ¿no? Entonces vemos como no es muy diferente de unos países a otros. Sí que vemos, por ejemplo, que en cuanto a los ingresos, se han visto más afectados en la región de Latinoamérica en comparación con el resto del mundo, ¿no? Hay un porcentaje de un 67% contra un 54%. Pero si os dais cuenta, los diferentes puntos que se trata aquí entre cómo se han visto afectados los ingresos en el hogar, aproximadamente la media está en un 66% más o menos. Pero casi todos los países están más o menos igual. Argentina está igual que México, Brasil muy cercano, etc. Luego, y de las tendencias y preferencias de las regiones, pues tampoco hay demasiadas. En las compras online, la que más se dispara en este caso es Brasil, pero más o menos están todas igual. El usar medios digitales es muy similar. En cuanto a comer saludable, aquí sí hay que estar más dispares. Está muy por encima México, por ejemplo, y Colombia, y que el resto, ¿no? Y están muy similares a lo que es el porcentaje global, ¿no? Entonces, bueno, esto poco a poco podéis ir viéndolo, pero evidentemente no hay mucha diferencia entre unos países y otros, ¿no? Y aquí tenemos los indicadores que van a hacer que un cliente, o que hicieron que un cliente comprara o gastara su dinero, ¿no? Y aquí vemos cómo sí se cambió
un poco, y esto es lo que vamos a ver en el consumidor, digamos, del 2022, ¿no? Que evidentemente lo que le da más dinero es, o sea, lo que le da más importancia es al valor del dinero, ¿no? Y luego, evidentemente, la facilidad para comprar y luego el poder creer en esa marca. Pero es muy importante como la asequibilidad, es decir, le van a dar mucho más importante a dónde van a invertir ese dinero, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas. Y esto es muy global, como aquí vais a ver por países, donde qué variación se muestra en diferentes mercados, pero quitando de, pues por ejemplo, España y Brasil están igual, Italia y Australia están por encima del 80%, y luego están, por ejemplo, en China, pues muchísimo más bajo, ¿no? Pero esto, digamos, es como la encuesta que hicieron de KPMG. Luego, evidentemente, aquí vemos la diferencia de, en cuanto les preguntaron cómo se sentían ellos financieramente, ¿no? Si se sentían más confortables o menos, ¿no? Entonces vemos cómo hay un gran porcentaje por la parte de arriba de que se sentían realmente seguros, realmente es un porcentaje muy alto, ¿no? Y hay un 44% donde se sienten confortables, ¿vale? Y aquí esto es interesante para saber con qué medios nosotros nos tenemos que comunicar con nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que se está tanteando aquí es decir, en el futuro, ¿qué canal de comunicación, digamos, sería más importante para comunicar con el cliente, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje que es antes de COVID y después, ¿no? Y realmente vemos cómo todos los factores digitales, como es el tema del email, el tema de las apps, etcétera, están subiendo, son más altos, ¿no? Y bajan más, pues, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de llamadas de teléfono, de visitas a las tiendas, ¿vale? Y aquí es tenemos por qué tú compartirías tus datos, ¿no? Entonces, realmente ellos estarían muy convencidos, los clientes, de compartir sus datos siempre que esto les reportara una conveniencia personal, sobre todo en recomendaciones de salud, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahora ya pasamos a lo que nos encontramos de cara al consumidor de lujo del 2022. Si yo ahora vosotros os hiciera una rápida encuesta, probablemente todos nos vamos a focalizar a que nuestro consumidor probablemente va a ser digital o phygital en otras cosas, que mucho más con experiencias, mucho más que les lleguen a través de sus pantallas, más que de otras cosas, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a aterrizar qué es esto. Principio un poco de histórico, esto es de un informe de alta gama con Boston Consulting Group, ¿vale? Donde vemos las perspectivas que hay del consumidor del verdadero lujo. ¿Quién va a hacer que esta recuperación, como decía antes Frank, pues evidentemente sí que hubo una bajada de un 22% a nivel de lujo global en el 2020 por la pandemia. Evidentemente, prácticamente entre el 22 yo creo que ya se recupera completamente, digamos, esta pérdida, que hablamos de un sector que es muy elástico, porque con una pérdida de este calibre, pues realmente le cuesta muy poco volver a conseguir números positivos, ¿no? Pero realmente, ¿dónde vamos a tener esa recuperación tan grande? Pues el crecimiento lo tenemos en las generaciones más jóvenes. Esos son los que tienen el motor para hacer ese crecimiento más rápido, ¿no? Entonces aquí vemos un poco, tenéis los porcentajes un poco de los que pasamos entre los baby boomers y la generación Z y los millennials, ¿no? De dónde se espera que vayan a crecer. Y entre la generación Z y los millennials, se espera que para el 2025 ellos ya tengan el share de mercado, o sea, la capacidad de mercado del 60%. Y luego, ¿cómo repartimos este consumidor de lujo? O sea, ¿en qué categorías? ¿Sabéis qué categorías dentro del sector del mundo del lujo depende de a qué consultora te gires o en qué mercado estemos hablando, tenemos diferentes, ¿no? En este caso, pues, Alta Gama y Boston Consulting, que son bastante fiables, hacen esa distribución. Del total lujo que llamamos, hay 4 categorías y luego tenemos los aspiracionales.
Es cierto que en el 2020 la parte que más cuota de mercado perdió fue la aspiracional. Antes de la pandemia, digamos, la parte aspiracional tenía una cuota de mercado por encima del 60% y a finales del 2020 pues apenas llegaba al 50%, o sea, ahí se perdió mucha masa de mercado. Y luego en el 2020, aquellas categorías, como veis en la gráfica, que mejor se recuperaron, fueron las categorías más altas. Es el Top Absolute y el Beyond Money, ¿no? Son las categorías más altas dentro del lujo, que es lo que ayudaron que verdaderamente el Top Luxury, pues la verdad tuviera una caída, pero no tan importante, ¿no? Y en la consultora YouGov dijeron que el 86% de las personas globalmente habían cambiado sus hábitos de consumo, ¿no? ¿Y cómo han cambiado? Es decir, durante el confinamiento y después, ¿no? Ya estamos hablando, digamos, en estos días. Pues evidentemente, un auge del comercio electrónico, obviamente. También tenemos que decir que el auge del comercio electrónico viene por diferentes factores. Primero porque, evidentemente, con un confinamiento, los clientes han estado mucho más investigando dentro de las plataformas online, pero también porque las empresas de lujo, en este caso, han hecho un crecimiento exponencial de lo que tenían que haber hecho, todas las cosas que tenían que haber hecho durante los próximos 5 años, lo han hecho justo en mucho menor tiempo, ¿no? Entonces, el tema es que han metido muchas más experiencias y muchas más online que han hecho más enganchar a ese consumidor de lujo, ¿no? Entonces, que ya no solamente es el propio comercio electrónico de comprar, sino es el tema de engagement a nivel de plataformas, de páginas web, etcétera, ¿no? Evidentemente ahora los clientes son mucho más sensibles a los precios, ¿no? Lo que hablábamos antes, ese indicador tan importante de dónde yo voy a gastar mi dinero, ¿no? También ha habido un control de gasto. Esto suele pasar en casi todas las crisis. La más reciente, que fue la del 2008, también pasó lo mismo. Es decir, ya no es ese control tan abierto como había anteriormente. Se planifican más las ventas, ¿no? Y evidentemente se han abierto muchísimas otros nuevos intereses gracias a este confinamiento y a este tiempo libre que antes no se tenía. Perdón. A ver. Que se había quedado bloqueado la presentación, perdón. Entonces, aquí tenemos en otro informe de Ernst & Young, aquí vemos como los cambios a largo plazo resultantes del COVID, ¿no? Entonces, en una encuesta les preguntaron qué es lo que por el COVID cree en sus hábitos que va a cambiar más. Y aquí tenéis las 7 que más votaron, ¿no? Sobre todo, es decir, para que a nosotros nos afecta más, es decir, cómo yo compro, ¿no? Algunos piensan que es para mejor y otros para peor. Pero en este caso, sí que en este caso de cómo voy a comprar, señalan que salta para mejor, ¿no? Cómo yo voy a cambiar, ¿no? También, pues, cómo yo voy a viajar en mis vacaciones, cómo yo me voy a socializar. Entonces, todo esto es lo que va a afectar y lo que va a cambiar el consumo de ahora en adelante, ¿no? Entonces, pero los 3 puntos más importantes, es decir, que se van a volver más críticos en el valor donde invierten ese dinero, ¿no? En la segunda parte, pues evidentemente, es que el 62% estarían dispuestos a compartir los datos siempre que fueran para obtener recomendaciones de cosas relacionadas con su propia salud, ¿no? Y muy importante es que casi el 70% les dan una responsabilidad social a las marcas diciendo que tienen que cambiar positivamente el mundo, es decir, les dan esa responsabilidad social que anteriormente era parte de unas generaciones y de otras no, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mismo. ¿Y cómo cambiarían la visita a las tiendas? Pues realmente 1 de cada 3 consumidores mantiene la misma frecuencia a las tiendas. Otros, el 59% ya ha vuelto a comprar en tiendas físicas.
Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen es que hacen muchas consultas online y luego acaban comprando en tienda física. Y los que en el mundo del lujo lo que hemos notado es que realmente han habido menos visitas, o sea, el tráfico obviamente es menor, pero sí que es verdad que las compras son más altas. En esto, en todo lo que llevamos de 2021 se puede dar, es decir, a esas compras por venganza, es decir, todo ese tiempo que la gente, por compras por venganza, que así llamamos a nivel, ¿no? Así, es decir, que los consumidores que han estado sin comprar durante un tiempo luego han querido comprar más, y también porque se han ido a compras de tickets mayores, ¿vale? Y el mercado online, hemos estado ya hablando que evidentemente ha crecido, pero ¿cuánto ha crecido? Pues evidentemente ha pasado de 33.000 millones de euros en 2019 a 49.000 millones en 2020. Y la proporción de compras casi se duplicó. Y evidentemente se considera que va a ser el canal de líder de compras para el lujo en el 2025, ¿no? Entonces aquí tenemos pues las diferentes, digamos, el porcentaje que hemos visto y el crecimiento que ha tenido de las ventas de lujo comparados del 2015 al 2019. Ahí sí que se ve el escalón que hay entre unas ventas y otras. Y el 75% ha comprado más a través de Internet que el año pasado. Yo creo que eso es global, independientemente del mercado el que nos pongamos en este momento, yo creo que contaría, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque evidentemente se puede hacer en cualquier momento, se pueden comparar productos y precios, y que evidentemente es una comodidad el hecho de recibir las compras, ¿no? Entonces son cosas que hemos empezado a hacer durante el confinamiento, pero que ahora, pues lo que yo os decía, o sea, ¿por qué voy a dejar de hacerlas si es lo que me da mucha más flexibilidad? Puedo acceder igual a veces a productos más rápidos, es decir, empiezan una venta de productos exclusivos y me lo ofrecen igual en una página web que en una tienda física, voy a poder acceder más fácilmente a esos productos a través de la compra online, ¿no? Y es lo que más piden, pues eso, los envíos gratuitos y la rapidez de entrega. Y el consumidor omnicanal, quiere decir que lo que busca es que todas las marcas igual seas el mismo cliente y te traten exactamente igual en todos los canales, pues lo que buscan es decir, información en el canal online, lo que os comentaba antes, pero acabando de hacer la compra offline. ¿Y por qué? Pues porque acaban queriendo ese trato personalizado que tienes en esa compra online. Y un 23% han descubierto bien un producto o una marca a través de Internet en este último año. Por eso es tan importante que las marcas den la misma apariencia a nivel online que offline, porque es un canal que evidentemente te puede llevar a nuevos consumidores. Pero también es cierto que no hay una fidelidad como tal, ¿no? O sea, realmente solo el 7% es totalmente fiel a una única marca, ¿vale? Y el 75% evidentemente admiten que examinan en profundidad mucho más en Internet antes de comprar. Es mucho más fácil, tienen la información mucho más a la mano que cuando compras en una tienda física, que dependes mucho más de la interacción que tienes con el brand ambassador o con el vendedor, ¿no? Entonces tú ya vas hecho con tu idea cuando acabas yendo a la compra online, ¿no? Y los canales que más les gusta para mantener contacto con marcas cuando estamos comprando online, pues precisamente el mail, el teléfono casi nada y evidentemente el WhatsApp, ¿vale? Entonces, para terminar, y creo que me excedí un poquito, el consumidor de lujo es más informado y racional porque tiene los canales online para informarse y no es el que viene virgen, digamos, a comprarnos a una tienda física, es exigente, es infiel a las marcas, es decir, porque estamos viendo que solo el 7% de aquel consumidor online continúa fiel a una marca, y él es el que decide dónde compra. Por eso es tan importante, como os decía al principio, que seamos capaces de conocer a nuestro cliente, porque de ahí es de donde vamos a sacar los éxitos, ¿no? Y es transgresor, es moderno, es innovador. Está dispuesto a pagar más. Hemos visto que las categorías de lujo, las que más han crecido en pospandemia, han sido las categorías de lujo más altas.
el top luxury, pero hay que justificarlo, es decir, van a pensarse mucho esa inversión, ¿no? Por eso tenemos que hacer productos y convencer más con los productos que estábamos haciendo a nivel social y ecológicamente responsables, que esto ahora nos van a explicar muy bien, ¿no? Y evidentemente da por sentada una superioridad a los productos de lujo, ¿no? Evidentemente de calidad, de durabilidad, y busca marcas en sintonía con su esquema vital, ¿no? O sea, esos valores, y que las marcas seamos capaces de transmitir esos valores, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Pues nada, muchas gracias, Amparo. Espero que le haya resultado interesante a la gente conocer un poco cuál es este perfil del consumidor. Y ya sin más dilación, pues le doy la entrada a Miguel Ángel, que nos va a hablar pues, de los temas de sostenibilidad. Gracias, Blanca. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan y se ve? ¿Me confirman, por favor? Se ve perfectamente, Miguel. Ok, perfecto. Bueno, hace escasos días se realizó la COP26, ya voy a pasar a explicar qué es, y como estamos hablando de la actualidad y del futuro también, me pareció interesante poder ver y poder analizar qué cosas pueden aprender o puede aprender el sector del lujo de esta reunión COP26 sobre cambio climático. Entonces, el objetivo precisamente de lo que quiero exponer es esto, ¿no? Que algunas cuestiones esenciales sobre el cambio climático y que además el lujo puede aprender a, si uno puede decirlo de esta manera, a combatirlo. En esta presentación, entonces, para intentar lograr el objetivo, dividí en varias partes. Voy a hacer una muy breve presentación del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable. Después voy a ir a la situación actual del cambio climático. Vamos a ver qué es la COP y la COP26. Vamos a ver por qué el cambio climático ya es totalmente una cuestión de negocios. ¿Qué puede aprender el lujo de la COP26? Uno dice, ¿qué puede aprender el lujo? No es que el lujo estuvo disociado de la COP26, al contrario, muchos grupos como Louis Vuitton, Kering, Richemont estuvieron presentes en la COP26, también dueños de marcas como por ejemplo Stella McCartney. Entonces, pero querría soslayar algunos aspectos que a mí me parecen importantes, sobre todo que ustedes pueden haber advertido que en la presentación de Frank y en la presentación de Amparo, prácticamente en esta era, en esta nueva era, en estos cambios que tiene el consumidor, el tema de sostenibilidad, de responsabilidad social, temas de responsabilidad ambiental, están prácticamente en el ojo del huracán, por marcar una expresión. Y lo que pretendo es terminar con algunas conclusiones. Entonces, brevemente, el Centro de Estudios para el Lujo Sustentable fue creado a principios del año 2009. Básicamente, no voy a leer todo, ni pretendo que ustedes lo hagan, pero básicamente esta institución, esta organización, lo que pretende es promover y ayudar a las empresas en la transformación hacia la sostenibilidad. ¿Y esto en el fondo qué significaría? Significaría que tener una perspectiva amplia para garantizar que los temas sociales y ambientales, sobre todo que ahora tenemos un nuevo consumidor, sean totalmente integrados a la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo tratamos de lograr esta misión? Básicamente a partir de dos cosas. Hay más, pero básicamente son dos cosas. La primera sería el desarrollo de alianzas estratégicas. Entonces, nosotros tenemos una alianza estratégica con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
y también con los principios de educación responsable en management o de gestión empresarial, también de las Naciones Unidas. Y el segundo aspecto básico es la generación y la transferencia de conocimiento. Yo lo que muestro acá son nuestros 3 últimos libros, prácticamente los 2 de la derecha, el lujo sostenible y la artesanía, y el lujo sostenible y la hostelería aparecieron durante la pandemia. Fue un trabajo bastante arduo, pero quisiera detenerme en el libro de la izquierda, que es un libro que en realidad se está preguntando si la sostenibilidad está redefiniendo la noción del lujo. Este libro yo lo considero bastante importante porque han participado profesionales del sector y ejecutivos del sector dando su opinión y dando su mirada sobre la sustentabilidad y los negocios prácticamente en la práctica. Entonces, acá uno quisiera poner como ejemplo algo que me parece importante, porque ustedes se pueden estar preguntando cómo es esto de que la sostenibilidad o la sustentabilidad puede estar redefiniendo la noción del lujo. Entonces voy a ir con un breve ejemplo. Dependiendo de las regiones, uno podría decir que para obtener 1 gramo de oro se necesita mover aproximadamente 1 tonelada de tierra. Para 1 gramo de oro se necesita movilizar 1 tonelada de tierra. Esto es en promedio. Ahora, movilizar esta tonelada de tierra significa impactar negativamente en la naturaleza. Entonces uno hoy podría preguntarse, ¿qué es lo importante? No tengo respuesta. Seguramente la respuesta lo van a tener los valores de los propios clientes, ¿no? Creo que estos valores se van a traducir en fidelidad. Ahora, para no quedarnos en esto, quiero comentarles que hay 2 joyerías, una parisina, Gem, y la otra en Londres, Pret, que trabajan con una especie muy particular de oro. No que viene de la naturaleza, el oro es el mismo. Ustedes saben que el oro es un commodity, cotiza todos los días en la bolsa de Chicago, pero en Latinoamérica hay organizaciones, podríamos decir algunas de esas cooperativas, que obtienen el oro en forma artesanal. Y cuando digo en forma artesanal es como uno tiene básicamente esa noción o esa percepción de cómo se buscaba el oro en la historia prácticamente a mano. Y lo interesante de este oro artesanal es que no destruye la naturaleza, cuida el medio ambiente. Ahora, esto tiene un costo. Obviamente, este oro, al cuidar la naturaleza, lleva una prima sobre el valor de Chicago, dependiendo de las circunstancias, de entre el 5 al 25% de prima. Quiere decir que estas 2 joyerías, Gem y Cred, están pagando el oro, que es un commodity, a partir de estas organizaciones, entre un 5 y un 25% más caro. Y uno podría decir, bueno, pero entonces, prácticamente comprando este oro, me estoy saliendo del mercado. Y sin embargo, realmente lo que ha sucedió absolutamente lo contrario. El problema que tienen hoy Gem y Cred es que la demanda está superando la oferta. Es decir, que no logran conseguir más oro y más platino de estas, entre comillas, comunidades artesanales o cooperativas artesanales. Esto quiere decir que el mercado compró. Cuando digo el mercado compró, significa que hay un cliente que está ávido de lograr poder tener este tipo de producto con una historia detrás, como mencionaba Frank, estas historias o estas herencias. Entonces, como hoy tenemos la demanda es mayor que la oferta, tanto Gem como Cred
empezaron también a trabajar el oro reciclado. Entonces, quiere decir de que esto de preguntarse si la sostenibilidad está redefiniendo el lujo, no es una pregunta al azar, sino muy por el contrario, es una pregunta que nos tenemos que hacer en la actualidad y de cara al futuro. Les voy a comentar ahora cuál es la situación actual respecto del cambio climático. Obviamente el tema es mucho más profundo, pero voy a detenerme en 3 aspectos y lo dividí de esta manera. ¿Qué problema tenemos? La comparación que siempre se hace en tema de cambio climático es contra la temperatura media global antes de la era preindustrial. Se supone que la era industrial es donde empezamos nosotros, los humanos, a través de nuestras operaciones, impactar negativamente en el medio ambiente. Entonces, se toma como posición cero la temperatura media global en la era preindustrial. Entonces, el problema que tenemos es que debido a toda esta actividad industrial y no industrial también, lo que ha ocurrido es que hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que prácticamente llega al 50% si comparamos la concentración del dióxido de carbono en la era o en el nivel preindustrial. ¿Qué consecuencia tiene esto? Lo que nosotros conocemos como cambio climático. Es decir, tenemos un aumento, y yo puse cada vez más peligroso, ahora quiero explicarles un poquitito más esto, de la temperatura media mundial. Para que ustedes tengan una idea, a pesar de la pandemia, y que la pandemia ha tenido prácticamente consecuencias negativas sobre todos nosotros, prácticamente el año pasado el promedio de pérdida de hielo de Groenlandia alcanzó las 100.000 toneladas por día. Es un número que no entra en la cabeza de nadie. O sea, la pérdida de hielo de Groenlandia durante el año 2020 en promedio fue de 100.000 toneladas por día, ¿no? No por mes ni por año, por día. Y esto, entre otras cosas, es consecuencia del aumento de la temperatura. Ahora, ¿cuál puede llegar a ser una solución? Bueno, acá la solución está dada en el 2018 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, relacionado a las Naciones Unidas. Entonces, siempre he tomado como base cero la temperatura media global en la era preindustrial. El límite es un aumento del 1,5 grados al 2030. Es decir, se supone, más que se supone, no deberíamos pasar de un aumento de 1,5 grados entre la era preindustrial y el 2030 de 1,5 grados porque estaríamos realmente en problemas. Ahora, la cosa no queda solo en el 2030. Al 2050 tenemos que llegar prácticamente a las emisiones cero. Y más allá del 2050 podemos hablar de lo que sería el carbono negativo. Es decir, tenemos que ir en sentido contrario, descarbonizar la atmósfera. Esto parece estar muy lejos de los negocios. Sin embargo, puedo asegurarles que estamos muy cerca de los negocios. Prácticamente hay oportunidades en esta crisis. Y les voy a dar un ejemplo. Y también referido al lujo. Un empresario inglés, es Dale Bean, desarrolló un diamante, que la empresa se llama Los Diamantes del Cielo, porque lo que hace es recoger el carbono que está en el aire y a partir de ese carbono
poder lograr un diamante. Y es un proceso muy interesante. Acá tenemos, de nuevo, viene la pregunta, es que la sustentabilidad está redefiniendo la noción del lujo, porque lo que pasa en la naturaleza en millones de años, esta empresa lo logra hacer en días. Uno podría decir, bueno, pero es que es comparable un diamante de laboratorio con un diamante natural. Bueno, yo creo que ahí entramos no solo en los gustos personales de cada uno, sino que entramos en los valores personales de cada uno. Porque prácticamente, a ver, yo no puedo decir de que no hay impacto ambiental, pero este es es una empresa que realmente está liderando en el lujo esta transformación, o mejor dicho, de pasar, de poder ser pionero en temas de carbono negativo, de cómo descarbonizo la atmósfera para lograr un diamante. Pero lo interesante es la limpieza que tiene este proceso. Por ejemplo, a ver, como les comentaba recién, yo puedo decir, para parafrasear, el carbono que utiliza esta empresa está en el viento, está en el aire. Ahora, el agua que utiliza el proceso es agua de lluvia. La energía que se le da al proceso para lograr la presión y la alta temperatura, para lograr la conversión del carbono al diamante, es energía solar y energía eólica. Y una cosa que a mí en este proceso me llamó muchísimo la atención. Por supuesto que derivado de este proceso, este proyecto, esta empresa, hoy se está funcionando y comercializando sus diamantes, larga a la atmósfera un aire que es mucho más limpio que el que está en la atmósfera. Entonces, acá empezamos a pensar que en todas estas cosas que parecen lejanas cuando uno lo presenta de esta manera, tengamos en cuenta que todo esto representa oportunidades de negocio. Claramente hay que tener una visión de esto y entender al potencial consumidor de cara al futuro. Entonces, ¿qué es la COP? La COP básicamente es la llamada la conferencia de las partes, que es donde se reúnen básicamente todos los países miembros que han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1994. Pensemos hace no cuántos años, cuántas décadas ya venimos trabajando o promoviendo esto y todavía no hay, sí hay respuesta, hay algunas iniciativas muy interesantes, pero todavía estamos muy lejos de obtener los resultados que realmente necesitamos, no resultados esperados, resultados que realmente necesitamos para hacer una reconversión de lo que llamamos cambio climático. Obviamente el COP26 es el 26ª COP que se realizó ahora en Inglaterra hace pocos días, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Finalizó no hace un mes. Entonces me pareció muy interesante que siendo un webinar de actualidad y habiendo participado las empresas de lujo en esta COP26, realmente traer este tema. Durante la COP26 voy a ser muy escueto, yo voy a traducir todo esto, pueden ser tranquilos. Hay dos organizaciones que realmente lideran la seriedad en el tema del cambio climático. Uno es la IPCC, que lo acabo de mencionar, relacionado a Naciones Unidas, y el otro es la Climate Action Tracker, que es una organización de origen alemán. Esta es, no es por supuesto que es un gráfico que está dentro del reporte presentado, pero también es la tapa. Lo que ustedes están viendo acá es la tapa del reporte que presentó la Climate Action Track. ¿Y qué nos está diciendo? Yo quiero, explicarles 2 o 3 cositas muy breves.
La primera es que nosotros, como les dije antes, tenemos el umbral que no podemos pasar, acá lo estoy señalando con el mouse, de un aumento de 1,5 grados respecto de la temperatura existente a nivel global preindustrial. El problema es que estamos muy cerca. O sea, fíjense que nosotros estamos acá y que estamos en un aumento de 1,2 grados centígrados. Esto de no llegar al 1,5 o no sobrepasar el 1,5 es al 2030. Es decir, nos quedan 9 años u 8 años por delante y realmente, a ver, ya estamos considerando problemas. Ahora, esta organización alemana hizo algo muy interesante. Presentó 4 posibles escenarios, yo diría muy posibles escenarios, de cara al 2100, ¿no? A la finalización de este siglo. Entonces, voy a hablar del escenario más optimista, que es donde todos los países que se han comprometido cumplen todo lo que se comprometieron a hacer. Fíjense que al 2100 ya estamos hablando de un aumento de 1,8 grados centígrados, a pesar de que es el escenario más optimista. Por lo cual, estamos realmente en problemas. O sea, quiero comentarles que cuando en el 2018 el IPCC dijo que para el 2030 no debería sobrepasar la temperatura de un aumento de 1,5 respecto a la temperatura preindustrial, en este momento Antonio Guterres, no Gutiérrez, que sigue siendo el secretario general de las Naciones Unidas, resumió este reporte en la guerra del grado y medio. Él la denominó la guerra del grado y medio. Entonces, yo ya les estoy comentando por qué el cambio climático ya es una cuestión de negocio. No solamente por las oportunidades, sino, a ver, cuando a mí me piden definir en un clima de negocios la sustentabilidad, yo digo que es la gestión de las oportunidades y de los riesgos. Bueno, a ver, hablamos de las oportunidades, les mostré un ejemplo de descarbonización que es una oportunidad de negocio. Acá vamos a tratar de ver el otro lado, los riesgos que se presentan. Primero, tenemos un cambio en los consumidores. O sea, claramente lo ha dicho Frank, lo ha dicho Amparo, hay un cambio en los consumidores que, a ver, tienen determinados valores que a las marcas les empiezan a exigir determinadas cosas sobre responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Pero no solamente eso, sino que está apareciendo principalmente en Europa regulaciones que hacen al tema del cambio climático. O sea, ya tenemos 2 elementos sumamente importantes que están relacionados al tema de negocio. Pero por otro lado, también está el tema del interés de los inversores. Hoy por hoy, prácticamente no hay un inversor que quiere invertir en una empresa contaminante, en una empresa que no esté a la vanguardia de la protección ambiental o la responsabilidad social. Incluso puedo ir un poquito más allá. Yo diría que para acceder a un crédito internacional, la agencia o el banco están pidiendo también criterios ambientales y sociales como criterios a la hora también de otorgar un crédito internacional. Pero acá hay una cosa todavía más, a mi entender, más grave, que es la pérdida de la biodiversidad. Yo voy a tomar acá biodiversidad como sinónimo de naturaleza, para simplificarlo. La biodiversidad todavía es algo más compleja que la naturaleza. Entonces, si tenemos pérdida de naturaleza, uno podría empezar a preguntarse, ¿habrá champagne sin la uva? ¿Podremos tomar una viuda de Clicquot o un Dom Pérignon
sin uvas, ¿podrán existir los cosméticos sin las plantas? Y esto, lo que estoy diciendo, no es catastrófico, es real. Hoy por hoy, las grandes marcas pertenecientes a los grandes conglomerados de lujo, cuando hacen su mapeo de riesgo, claramente ponen la pérdida de la biodiversidad como una de las cuestiones más importantes. Entonces, a ver, ¿qué podemos aprender ahora sí de lo que se discutió, de lo que se realizó en la COP26? Primero, a ver, ya no es posible frente a esta situación de cambio climático tener cadenas de suministro globales y ampliadas, sino ir hacia cadenas de provisión locales. Incluso ya se mencionó en la COP26 el término hiperlocal, no solamente cadenas locales, sino ya hiperlocal. Que hay que invertir y dar apoyo a las comunidades de las que proceden las materias primas, realizar alianzas. Inclusive yo traje acá un ejemplo, aunque el ejemplo realmente todavía está muy lejos de lo que realmente tenemos que lograr. El presidente de Francia, Macron, en el 2019 convocó a François-Henri Pinault, presidente de Kering, para lograr el pacto de moda, o el Fashion Pact, ¿no? Que toca temas de clima, biodiversidad y de los océanos. Normalmente cuando hablamos de naturaleza, nuestra mente va al terreno, a lo terrestre, y muchas veces nos olvidamos de los océanos. Ahora, este Fashion Pact está trabajando muy bien, sin embargo, la idea es lograr una alianza global de la moda, y cuando hablo de alianza global de la moda, no es solamente marcas de lujo, sino marcas que no son de lujo, para lograr realmente un cambio o una reversión en el cambio climático, en la pérdida de diversidad y en la pérdida de lo que es natural en los océanos. Ser colaborativos, acá esto es muy controversial, pero también muy interesante por otro lado, porque ser colaborativos significa poder compartir las cuestiones de que uno viene a ser pionero. Y acá tenemos un caso increíble de Kering. Kering ya, mejor dicho, esto nace en Puma, mucho antes de que Kering la comprara. Es una contabilidad de pérdidas y ganancias medioambientales. O sea, dicho de otra manera, es la habitual cuenta de resultados económica a la cual se le agrega la monetización de los impactos ambientales negativos y también los positivos. Entonces tenemos una cuenta de resultados total. Bueno, Kering brinda esta herramienta a cualquier empresa que la quiera realmente utilizar, perteneciente al lujo y no perteneciente al lujo. Tenemos que ser colaborativos, limitar el uso de nuevos recursos. Y una de las cosas más importantes, saber cómo funciona la empresa en cuanto a su dependencia de la naturaleza. Si estamos hablando de pérdida de la biodiversidad, y ya estamos perdiendo biodiversidad, esto no es de cara al futuro, ya estamos perdiendo biodiversidad, ¿cuál es mi dependencia? Por ejemplo, si yo fuese loropiana, que dependo exclusivamente de la vicuña es mi seso, es mi legado, es mi materia prima. Bueno, como loropiana, ¿qué voy a hacer con esto? Por ejemplo, o Stella McCartney, que basó toda su marca en el cuidado de los animales. Como Stella McCartney, como marca, ¿qué voy a hacer respecto de el cambio climático y la pérdida de biodiversidad? Y yo puedo mencionar, si yo mal no me acuerdo, puedo mencionar también a Loewe con creo que es, en todo caso Amparo me podrá corregir, pero creo que es el cordero o corderito entrecino español, que es una piel increíble, realmente increíble. Loewe ha ganado
el mote a lo largo de su historia de los maestros de la piel. Realmente trabajan excepcionalmente, pero bueno, seguramente Loewe estará pensando en su mapeo de riesgos en esto de la pérdida de la biodiversidad. Y como considero vital esta última parte, es decir, de cuál es mi dependencia en el negocio de la naturaleza, voy a concluir con una frase del director de operaciones de sostenibilidad de Kering, Michel Breuter, que nos propone precisamente entender cómo funciona nuestra empresa, pero no desde el punto de vista corriente, sino desde la dependencia de la naturaleza. ¿Y qué nos dice? Nos dice que si además la naturaleza del cual dependemos está cambiando y no te das cuenta, es que estás teniendo problemas. Así que con esto yo concluyo mi ponencia. Les agradezco el tiempo. Estos son mis datos, por si a alguno le interesa contactarme y discutir un poco más profundamente estos temas. Yo estoy a disposición. Creo que Frank ahora va a abrir a preguntas, así que a disposición de ustedes. Sí, sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu presentación muy interesante. Son cosas que es prácticamente imposible conocer si no viene un especialista como tú y lo pregunta. Bien, yo creo que nos hemos ajustado más o menos al tiempo, un poquito más, pero yo creo que ha sido una reunión muy interesante. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues yo voy a hacer un par de preguntas, una a cada uno. Bien, mientras se lo piensan. Amparo, conecta tú ahora, muy bien. Dale un consejo a una empresa, a una pequeña empresa, sobre todo, de cara a sus clientes este año que entra, para 2022. ¿Qué tendría que hacer? Pues yo creo que lo primero también, uno de los consejos sería el por qué ese cliente te ha llegado hasta ti. Es decir, muchas veces nos pensamos que el producto, o sea, tenemos un producto fantástico y por eso el cliente, pero tenemos que saber el por qué en el momento, por qué he decidido estar ahí y aprovechar ese momento y investigar sobre ese cliente lo que tenemos. Y en cuanto, eso yo creo que es fundamental a día de hoy, o sea, el conocer más acerca de tu cliente llamado A, ¿no? O sea, no del cliente en global, ¿no? No quiero ir a captar a 3 millones de clientes, no, lo importante es al cliente poco a poco. Y en cuanto a lo que hemos estado hablando hoy en la presentación, yo creo que lo que tenemos que saber es que tenemos un cliente que está de puertas abiertas. O sea, a día de hoy le hemos abierto el tema, digamos, de la omnicanalidad. Entonces tenemos que estar presentes y cuidar mucho qué hacemos en el canal online, porque como tú decías al principio, pues hay muchas empresas del sector del lujo que realmente sí hay presencia en los canales digitales, pero ¿cómo estamos cuidando esa presencia? Es decir, tenemos esa omnicanalidad de que ofrecemos lo mismo en ese punto y no. Entonces, y el trato con el cliente, o sea, el contacto con el cliente que sea muy cuidado, ¿no? Porque al final es lo que se llevan, ¿no? O sea, es decir, cómo tú cuidas y qué ofreces en el cliente. Probablemente la primera relación que tú tengas con el cliente no vas a cerrar esa venta, pero tienes que ir construyendo esa relación de fidelidad con el cliente. Y hemos visto lo fácil que es y lo difícil que es tener una fidelidad con un cliente, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis 3 puntos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, Miguel Ángel, si tú tuvieras también que darle unos consejitos a una empresa que quiere ir al cliente de alto poder adquisitivo, ¿qué le dirías alrededor de la sustentabilidad? Es una muy interesante pregunta. Voy a tratar de sintetizarla. Yo creo que la sostenibilidad es una gran creadora de historias ambientales y de historias humanas. Entonces, creo que crear una historia, un cuento en el buen sentido,
sobre las sostenibilidades, sobre cómo está trabajando la empresa, sea mediana o grande, realmente me parece que es un excelente consejo para una empresa que realmente quiere contar y quiere convencer a un cliente o un consumidor como, sobre todo en estos cambios que se están dando y donde la sostenibilidad y la responsabilidad social aparecen como un tópico importante para los consumidores. Bien, pues... Espera, solo con lo que ha dicho Miguel Ángel, yo solo quería añadir que ahora yo creo que están un poquito más, pero yo creo que muchas veces las empresas como que con el tema, digamos ahora del COVID, sí que han abierto un poco sus entrañas, ¿no? Con el hecho de decir y dan dado a conocer mucho más todo eso que se hace en todo ese proceso, desde las materias primas de producción y todo eso, pero hasta ahora todo eso, digamos, era todo como un secreto de nación. Y yo creo que es contrario de cara a lo que los clientes nos están pidiendo. O sea, el consumidor lo que quiere es conocer y creo que ese es el cambio de mentalidad que muchas empresas de lujo tienen que hacer, ¿no? Es el hecho de decir, de contar más de las cosas que están haciendo a nivel de sostenibilidad, porque sí que hay muchas empresas para poner como ejemplo, pero creo que hasta ahora que no han tenido que llenar de contenidos sus páginas web, sus blogs, etcétera, no han llegado a abrir esa caja de Pandora, ¿no? No sé, Miguel Ángel, ¿qué opina? Totalmente. Hay un trabajo, un comienzo por mostrar esa trazabilidad de cómo se hacen las cosas, mucho mayor ahora y antes de la pandemia, claramente. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de terminar este webinar. Muchas gracias a Amparo, muchas gracias Miguel Ángel, gracias a los que han asistido a este webinar y bueno, intentaremos tener o seguir haciendo actividades en el futuro porque el lujo necesita de un conocimiento mucho mejor por parte del público en general y los profesionales. Así que mil gracias. Adiós. Dejamos aquí el webinar. Bye. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Finalizamos.